Vamos a esperar 2 minutitos más, que se hagan y 10 y ahí ahí arrancamos. No sé si quieren aprovechar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, les decía si alguien quiere hacer alguna otra pregunta antes de arrancar. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar dos cosas distintas. Una, particularmente, no sé si hice algo mal, que cuando quería cambiar la configuración a docente con edición, me decía docente, las opciones no me acuerdo cómo eran, pero era docente sin edición. Y la otra pregunta, la digo ahora para que ya ustedes se organicen, ¿cuáles son las pautas de acreditación del curso? Si eso ya está establecido. Sí, bueno, la primera entendí que tenía que ver con la posibilidad que tenga un usuario de cambiar el rol. Supongo que te referías de otro usuario. ¿Eso es lo que vos querés hacer? ¿O querés cambiarte, autocambiarte? No, yo pensé, no. Porque yo en el aula no pensé que lo tenía que cambiar porque en el aula de práctica, sí, yo no sabía cuál era la parte docente, pensé que tenía que cambiar ahí. Bien, a ver, no, los usuarios en el aula pueden tener un único rol o tener más de un rol, por ejemplo. Ustedes en el aula del taller tienen un único rol que es el de participantes, que sería el equivalente de estudiantes. No me acuerdo con el nombre de qué está, pero bueno, el tipo de rol es ese. Ahora, en el aula de práctica, nosotros, la idea original era darles un perfil de docentes con permiso de edición, para que ustedes pudieran crear elementos si quisieran, ¿sí? O poder editar las configuraciones de los ya creados. Pero a la par, cuando estábamos como organizando la tarea con Manuela, lo que pensamos era que por ahí estaba piola, que a su vez darles también el rol de estudiantes. ¿Para qué? Para que ustedes en ese rol por ahí pudieran navegar y transitar algunos de los elementos creados y poder ir viendo cuáles eran las vistas que un estudiante tiene, porque por ejemplo, cuando vos estás creando un cuestionario, la vista que después va a tener el estudiante de qué es lo que va a ver, cómo le va a anunciar esas cuestiones de configuración, qué es lo que va a ver en definitiva cuando responda, uno no lo tiene, no lo sabe. Entonces, bueno, en el aula de práctica tienen un doble rol, de docentes con permiso de edición y de estudiantes, de forma tal que les va a permitir hacer las dos cosas, o sea, moverse sin hacer ningún cambio, como si fueran docentes o como si fueran estudiantes. Entonces, por ejemplo, ante un cuestionario vos vas a tener la posibilidad de crearlo, pero también cuando encuentres un cuestionario creado te va a decir si querés contestarlo, por ejemplo, y te va a registrar tus respuestas como un estudiante. Ya está habilitado para crear el cuestionario. Sí, ustedes ya tienen... yo me confundí. Sí, no, pensé que tenía que hacer algún cambio primero, no, ya está habilitado. Vos tenías que activar algo para poder. No, ya lo tienen, la posibilidad ya la tienen atribuida. ¿Sí? Entonces lo que nosotros les decíamos es, agarren un mosaico cualquiera, que esté vacío, si quieren identifíquenlo pónganle como nombre al mosaico su apellido, para que los compañeros sepan que bueno, que ese mosaico ya está usado, igual si ven contenido y ven contenido ya ven. Si necesitan crear más, se pueden sumar más mosaicos, ¿sí? En la parte de abajo de todo, cuando están con la edición activada, van a poder generar más mosaicos si alguien quiere trabajar en un mosaico y ya están todos ocupados, o lo podemos hacer nosotros y crear 15 mosaicos más. Cuestión de que, bueno, dentro de un mosaico trabajen y hagan, experimenten a su gusto, digamos, libremente, creando elementos, configurando, ensayando, entrando como estudiantes, todo lo que ustedes tengan ganas de explorar y recorrer, en principio estaría permitido. Si ven que hay algo que quieren hacer y no pueden, bueno, se comunican y lo vemos. Y la otra consulta que tenía que ver con los requisitos de acreditación, y teníamos previsto por ahí hablar, si nos daba el tiempo un ratito al final. Sí, la idea es, creo que está puesto en el mosaico de inicio, cuando habla del encuadre del taller o una de las páginas de inicio, lo comenta, es que va a haber un trabajo final
Que en realidad nosotros lo pensamos lo más práctico posible y lo más cercano a que ustedes puedan ejercitar estas acciones que luego van a desarrollar en el ciclo inicial en términos de seguimiento. Así que es como una secuencia de varias acciones vinculadas a eso. Por ejemplo, bueno, cómo enviar un mensaje grupal, cómo adjuntar un archivo en un mensaje, o cómo dar a un estudiante una orientación sobre un video que saquen del canal de YouTube destinado para estudiantes, cómo se lo enviarían, cómo lo incrustarían, cómo podrían analizar los términos de algún informe de los que existen en el aula. En esos términos es una secuencia de acciones para desarrollar. El año pasado cuando lo hicimos una parte en el aula del taller de la capacitación, y algunas otras actividades las habíamos dejado para que las hicieran en las aulas ya cuando estuvieran en actividad. Vamos a ver si este año lo configuramos igual, por ende el curso, digamos, tendría su acreditación después de que el curso de inicial inicie, digamos, en febrero o marzo. Eso no lo decidimos todavía, pero en esos términos sería más o menos lo que vamos a plantearles como trabajo final. Gracias. Eso más, creo, si no me equivoco, también la escuela pautó el tema de la asistencia. Creo que había como un requisito de asistencia a los sincrónicos. Así que esos serían los dos requisitos. Manu, no sé si me olvido de alguna cosa. No, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Siempre nos apoyamos en la presentación, como les decimos siempre, porque también después a ustedes les queda el material. Este sería nuestro... Ay, no, siempre hago lo mismo, perdón. Empiezo a proyectar y no compartir. Ahora sí. Me dirán si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno. Entonces ahí sí, la portada de nuestro tercer encuentro. Nosotros estamos en este momento trabajando en la segunda parte del tema 2. El primero de los temas tratamos sobre los canales de comunicación y cuestiones que tenían que ver con la posibilidad de comunicarnos de a grupos o individualmente con los estudiantes. La semana pasada empezamos a tratar este tema del acompañamiento. Lo que vimos la vez pasada es cuestiones de acompañamiento más asociadas a las actividades de orientación de los estudiantes respecto de las acciones o actividades que el curso inicial les va a proponer, que tienen que ver con la realización de algunas tareas y la realización de algunos cuestionarios. También habíamos visto en el primer tema alguna cuestión que tenía que ver con los foros, que también es otra de las actividades que están previstas que los estudiantes desarrollen durante el ciclo inicial. Respecto tanto de las tareas como de los cuestionarios, lo que estuvimos viendo es las distintas etapas, cómo acompañar, qué es lo que, de alguna manera, el acompañamiento que tiene que ver desde lo técnico, para que ellos estén en condiciones de afrontar esas actividades, y después las cuestiones que tenían que ver un poco con la supervisión de los desarrollos o de los resultados o de la realización. En este caso, en la segunda parte del tema 2, lo que vamos a ver es cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento, pero desde la información que el sistema nos brinda a través de un conjunto de informes o reportes, algunos referidos a la actividad de los usuarios en su conjunto, en el marco del aula, y otros que tienen que ver con actividades puntuales. Nosotros ya vimos algunos ejemplos de informes, cuando vimos el libro de calificaciones, por ejemplo, o en el primer encuentro habíamos visto también algunos informes de cómo mirar un poco la participación de los estudiantes en un foro. Bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos de informes y sobre eso básicamente va a versar nuestro segundo encuentro. Vamos a dar una descripción genérica de los informes en su conjunto y les vamos a proponer iniciar esta vez con una actividad en subgrupos, y luego vamos a continuar con una dinámica parecida a la que vinimos desarrollando en los dos primeros encuentros.
Hay algunas de las cosas que aparecen en esta diapositiva resumidas que nosotros ya hemos ido conversando respecto de algunos informes sobre los que vimos algunos ejemplos, y es que permiten desde miradas panorámicas y generales hasta cuestiones muy, muy particulares. Eso también lo vamos a ver hoy en algunos ejemplos. Nosotros podemos llegar a ver ejemplos de genéricamente en todo el aula por donde anduvieron, digamos, navegando los estudiantes, hasta ver qué hizo un estudiante tal día en el aula. O sea, y eso, varios reportes en su especificidad permiten esas lecturas amplias y muy particulares. Esta posibilidad también importante y útil desde lo que es la gestión de la enseñanza, que es la posibilidad de descargar. Casi todos los informes tienen la posibilidad de ser descargados y a su vez se pueden elegir el formato en el que queremos que esas descargas se efectivicen. También la cuestión de la posibilidad de los reordenamientos y los filtros, eso también lo vimos la semana pasada, la semana pasada, y vamos a verlo también por ahí en algunos reportes en esta oportunidad, la posibilidad que nosotros tenemos de filtrar, es decir, de que no ante determinado informe, que no nos muestre la totalidad de los registros, sino aquellos que cumplen una determinada condición. Después esta facilidad que tienen de reordenamiento, en el sentido de que algunas de las columnas de información a través de las que se organizan los reportes nos permiten generar reordenamientos según determinados criterios de la variable a través de su encabezado. Bueno, que podemos llegar a los mismos informes a través de distintos trayectos. Otra cosa que no hemos visto, pero la vamos a ver también hoy, generalmente los informes por defecto muestran una cantidad restringida de registros, generalmente de 20 usuarios, pero nosotros siempre en la parte inferior y a la izquierda va a figurar una opción que a ustedes les va a permitir indicarle al sistema que quieren que mostrar la totalidad de los registros de ese determinado informe. Porque incluso, no sé si recuerdan que vimos que en los informes nosotros podemos hacer una selección de algunos registros para hacer una acción. Bueno, si tenemos esa restricción de ver 20 por pantalla, solo va a afectar a los usuarios visibles. En cambio, si yo quiero ver todos los usuarios que no cumplieron tal condición en su totalidad, bueno, necesito tener desplegados a todos para poder hacer esa selección posterior. Bueno, y esto que decíamos, la última sentencia, un poco es lo que decíamos recién. Así que estas son características generales de los reportes en su conjunto, reportes que ustedes, bueno, les va a permitir hacer un seguimiento bastante detallado. Incluso se van a dar cuenta que hasta uno puede hacer un seguimiento muchísimo más detallado que si estuviera en una actividad presencial, porque en una actividad presencial, digamos, los alumnos como que no dejan huella muchas veces de sus acciones, pero sí en el marco de las aulas virtuales. Así que bueno, lo que les anunciábamos es que vamos a hacer una actividad que nos vamos a dividir en subgrupos dentro del mismo, acá dentro de la misma sala. Vamos a armar 6 grupos y esta actividad tiene un poco que ver con una cuestión que está enunciada en el aula virtual cuando hablamos del acompañamiento y del seguimiento. Y es que ante determinados momentos específicos del recorrido de un estudiante en el aula, el docente que acompaña tiene que mirar algunos datos en particular. Es decir, por ahí yo no voy a estar mirando las mismas cosas la primera semana de trabajo, como dice ahí el detalle de los momentos, y respecto de, por ejemplo, el día siguiente que entregaron una evaluación. Entonces, nuestra propuesta es que justamente, si bien el seguimiento es una tarea constante, que traten de pensar en determinados momentos que están acá pautados, ¿no? En la primera semana de trabajo en el aula, en la semana previa a una entrega o a una realización de algún tipo de actividad, y una tercera opción que es cuando se ha cumplido la fecha límite en alguna resolución o en alguna entrega. Diferenciando esos 3 momentos, cada grupo va a tener un momento para pensar en él, y la consigna es que ustedes identifiquen y que listen qué datos ustedes necesitarían tener o necesitarían buscar en el entorno en función de ese momento y qué acción ustedes proyectan, se les ocurre que puede ser desarrollada o propuesta a los estudiantes
en ese momento y a partir de la información que ustedes analicen. Así que bueno, Manuela ya organizó 6 subsalas. Nosotros acá, si quieren tomar una foto de la consigna para tenerla presente, igual es una cosa muy sencilla, pero bueno, si quieren hacer una captura de la pantalla para tener presente cuál es la consigna. Y ahora vamos a proyectar en una segunda diapositiva, en esta próxima diapositiva, nosotros ya armamos los grupos para que sea más fácil y más directa la organización en las subsalas. Así que se los proyecto. Ustedes búsquense a qué grupo pertenecen. Voy un poquito para atrás, fíjense que los grupos 1 y 2, no, me fui mal. Los grupos 1 y 2 van a tener que trabajar en la consigna respecto del momento de la primera semana de trabajo en el aula. Dale que te vas. Los grupos 3 y 4 van a resolver la consigna o a tratar la consigna en función de la semana previa a una entrega, y los grupos 5 y 6 cumplida la fecha límite de una participación, resolución o entrega. Y ahora sí les dejo proyectados los grupos. Y si querés, Manu, indicarles cómo tienen que proceder ahora para ir a su subgrupo. Hay tanto silencio que a veces pienso que me quedé hablando sola. Ahí estoy. No, es que yo estaba hablando, pero estaba en silencio también, entonces no. Bueno. Lo que van a aparecer en la columna derecha, digamos, de participantes, va a aparecer una solapa nueva, ahora en breve, todavía no, que se llama sesiones de subgrupo, en donde van a aparecer las 6 sesiones, ¿no? Va a aparecer una que se llama G1 y el nombre de la pregunta, otra G2 o otra G3. Van a ver que está incómodamente desordenado seguramente, así que bueno, busquen la que les tocó. Y bueno, y ahí simplemente tienen que poner a cuál quieren acceder según los datos que estaban en la diapositiva anterior. Igualmente, nada, cualquier duda que tienen, nos dicen. No sé si todos hicieron la experiencia de trabajar por ahí en sus grupos, en las salas de sincrónicos, si tienen alguna duda para preguntar. Creo que está configurado para que trabajen durante 15 minutos. Y luego nos volvemos a reunir, hacemos otros 10 minutitos, una puesta en común. Y bueno, después profundizamos un poco sobre esta cuestión en función de lo que estaba previsto trabajar respecto de los informes. Bueno, ahí voy a hay un cartel iniciar las sesiones de listado. Voy a volver a compartir y voy a bajar los carteles. A ver si puedo sacar este cartel. Ahí. Y este lo voy a tratar de correr acá. A la derecha, todos los que ya se hayan encontrado pueden ir accediendo a las sesiones de su grupo. No sé si ven todos. Bueno. De prepo el sistema los trajo. Sí. Sí, son 2 posibilidades de configuración. Ahí creo que volvieron Vuelvan todos. de manera autogestionada o bueno, ya la creación con una suspensión de la misma sesión que los corta. Así que bueno, disculpen si fue abrupto, pero no fuimos nosotros. No, les da 30 segundos igual, les avisa, les avisa. cuando les avisó, Ah, 30 sí, segundos después. Claro, así se saludan y vuelven todos. Bueno. Bueno, si quieren empezar en orden o quien quiera empezar de cada grupo por ahí a compartir, hacemos los que hayan tenido el mismo momento juntos, así vemos coincidencias, complementos. Nosotros lo que vimos que teníamos el grupo 1, que era la primera semana de trabajo en el aula. Bueno, lo primero que vimos
era esto del acompañamiento primero tecnológico, ver primero si todos los que estaban matriculados estaban en el aula activos, si estaban presentes, primero de todo, ver los alumnos, después ver el tema del acompañamiento, de la parte tecnológica, o sea, por más que, como decían, que la mayoría venía del secundario y ya venía con un manejo, ¿no?, de la tecnología, pero bueno, es un campus distinto que se configura de otra manera, entonces poder nivelar eso, ¿no? Y también se nos ocurrió, por más que no era del acompañamiento, en la primera semana el tema del contrato pedagógico, ¿no? Bien. Y bueno, más o menos fue eso lo que hablamos. Si se me olvidé algo. O el otro grupo que tenía la misma Sí, consigna también. También lo que habíamos visto es que, bueno, a ver, aparte del registro de matriculación, que todos tengan nivel de acceso correspondiente, tanto el correcto acceso a la plataforma como a Internet mismo, digamos, que eso por ahí no es menor en estas circunstancias. Y bueno, que nosotros podamos valorar también el tiempo que estuvieron y que no estuvieron dentro del campus. Bien, eso último no entendí, yo no entendí. Que había, lo que decía alguna bibliografía era que vimos, es que también cuánto tiempo están conectados y cuánto tiempo no están conectados. Bien, perfecto. eso, Perfecto. Bien, claro. perfecto. Bien. Bueno, quienes tenían en la misma consigna. El grupo 2, ¿me escuchan? Sí. Hola, el grupo 2, listamos parecido. Bueno, obviamente lo primero, ¿no?, es ver los compañeros de la comisión docentes, ¿no? Los compañeros y las compañeras de la comisión, identificar bien que uno esté en la comisión adecuada, parece una pagada, pero bueno. Analizar la cantidad de estudiantes que se puede listar, se puede pedir un informe, ir preparando el foro de presentación, identificar participantes, identificar problemas, esto es lo que decía Ruth un poco, lo que dijo el otro grupo, identificar problemas de participación, y acá entra tanto el ausentismo como la conectividad, ¿no? Resolver ahí problemas, el ausentismo o la conectividad, mediante tutorías o mensajería directa, ¿no?, más allá del foro, ¿no? Y terminábamos con evaluación de desempeño para poder preparar digamos, esto del contrato pedagógico, el foro de presentación, digamos. ¿Me explico? Para que el día que se haga en los últimos días, digamos, no en los últimos días, no, sino en esa semana, tengamos garantía de que la mayor parte pueda asimilarlo y pueda ser parte y pueda participar, ¿no? No sé, Mayra, si me faltó algo. Me parece que Mayra estás muteada. Me parece no, estás muteada. Pavón, ¿querés Estoy muteada, terrible, y encima me congelo por momentos. Perdón, lo que quiero decir es que además de que se presenten en el foro, que es sumamente importante para poder conocernos y acompañar en el proceso de aprendizaje, es que puedan leer la guía de estudiante, ¿no?, donde va a estar cada qué consignas tiene que completar, como que empiece aunque sea la primera semana para no marearse, y también, como lo dijeron el otro grupo, contrato pedagógico, ¿no? Eso también, tenerlo en cuenta para que empiecen a entrarse en cómo van a ser evaluados, ¿no? Se me ocurría, se nos ocurrió. Sí, y una cosa, ¿puedo decir algo que estoy pensando ahora? El tema sí, por supuesto. Sumarle el tema de la accesibilidad, el tema de la accesibilidad integral en cuanto a las capacidades de las personas o alguna situación particular que haya que tener en cuenta. Se me está ocurriendo algo que tenga que ver, no sé, con la neurodiversidad,
se me está ocurriendo algo que tenga que ver con la disminución visual o auditiva, ¿no? O alguna cuestión física, se me está ocurriendo tema hasta del idioma, ¿no? Un problema que es nuevo en nuestra universidad, pero que se quedó para llegarse, el caso del portugués, por ejemplo, ¿no? Que eso termina siendo una barrera a veces, no solo para el estudiante, sino para nosotros, ¿no? Absolutamente, nos llamaba la atención cuando consultamos y trabajábamos con el equipo de ciclo inicial la cantidad de personas extranjeras. Pensamos que sabíamos, pero pensamos que eran muchísimos menos. Me parece un aporte muy piola este tema que traes. ¿Alguno de los otros grupos que quiera por ahí hacer algún comentario o alguna idea que no se ha tenido en cuenta? A mí me parece que hay bastantes cosas y creo que también podríamos pensar como que hay cuestiones de dos órdenes diferentes en estas cuestiones. Algunas, digamos, son informaciones que, como decíamos, ¿no? Respecto de los informes, que de manera automatizada van a quedar registradas independientemente de la acción del docente y que van a estar disponibles en estos formatos de informes que Moodle tiene. Y otros datos que en realidad ustedes van a tener que salir a buscar. Y creo que combinaban un poco estas cuestiones de dos órdenes. Y en ese buscar información, que no va a estar, digamos, automatizada, también va a haber como distintas categorías de cuestiones, ¿no? Algunas cosas que va a haber que preguntárselas al mismo estudiante a través de alguno de estos herramientas como que vimos la primer clase, ¿no? De encuestas o de consultas. Y otras a lo mejor que ustedes van a tener que diseñar alguna estrategia para que ellos demuestren algunas cuestiones. Entonces me parece que eso más o menos serían, que las acciones irían como en esas tres líneas. Así que bueno, en el caso de la información que contiene el aula es un poco lo que vamos a trabajar por ahí hoy, y el tema de la intervención es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Así que bueno, les agradezco a los dos grupos. Si quieren seguimos con el grupo 3 y 4, que tenían como momento para pensar la etapa previa o la previa a una entrega o a una realización en particular. Bueno, hola, ¿qué tal? En el grupo 3 pensábamos que el dato más fehaciente que vamos a tener, suponiendo, ¿no? Porque eso es un estado que no sabemos qué va a suceder, pero nos imaginamos que seguramente va a haber un montón de mensajes y la casilla de correo de mensajería interna va a estar bastante atareada, y bueno, y el dato va a salir de ahí, ¿no? De las dudas, preguntas. Así que a partir de esos datos que vamos a tener, ¿no? En esa suposición imaginaria, realizar una serie de acciones para poder calmar la ansiedad, ¿no? de empezar a transitar en un ámbito universitario, luego la secundaria. Así que con todo lo que ello deposita en la ansiedad, ¿no? Y en esos obstáculos. Así que nada, concretar un par de acciones que tienen que ver con foros de consulta, ¿no? Bueno, responder a la mensajería interna también, ¿no? Las respuestas a esas inquietudes que vayan surgiendo. Pero bueno, elaborar un foro de consulta concretamente, y también habíamos pensado, que una de las chicas nos dijo, era elaborar, digamos, una especie de tutoría en la sala de chat, ¿no? En línea. Entonces eso tiene que ser sincrónico, pautado de antemano, y dividirlo quizás, ¿no? Por subgrupos, de acuerdo a la cantidad de alumnos. Pero esas 2 o 3 acciones nos parecían las más importantes para calmar ese tipo de duda, de incertidumbre ante ese primer momento de entrega de una realización, de una tarea. Perfecto, perfecto. Gracias, Diego y grupo. Bueno, ¿el otro grupo? Sí, nosotros somos del grupo 4. Habíamos pensado, además de lo que tenía que ver con la mensajería, los foros, mails, o sea, todo lo que puedan ser preguntas previas, o sea, sí se puede rescatar a través de los informes que ustedes nos estaban presentando, información respecto de si el estudiante viene ingresando al material de lectura, si viene ingresando a los videos que se están proponiendo, si vemos que hay estudiantes que
que alguna semana antes no tienen ingresos o tienen un porcentaje muy bajo de ingresos, poder nosotros comunicarnos con esas personas, con esos estudiantes, para ver qué les está pasando, por qué no están accediendo a la bibliografía, como para, bueno, porque no estarían en condiciones de poder resolver, ¿no?, un parcial. Lo mismo si hubo instancias previas de evaluación o cuestionarios, bueno, si participaron en esos cuestionarios, eso, además de lo de la mensajería. No sé si alguno de mis compañeros se acuerda algo más. Creo que era eso. Si había entregas en borrador, si habían hecho entregas previas en borrador. Eso. Perfecto. Y también, Bien. si habían tenido lo mismo que habían dicho los otros compañeros, Darío, si habían tenido dificultades, o no me acuerdo quién, tecnológicas, si había quedado alguna entrega, ¿te acordás? Era más o menos lo mismo, coincidía. Bueno, perfecto. Creo que vale la misma observación, gracias. Que vale medio que la misma observación, ¿no? Complementar algunas cuestiones que las vamos a encontrar como buceando en las informaciones preexistentes y otras que por ahí va a haber que salir a buscar. Me parece bastante atinado todo lo que plantearon. Pensar también en las posibilidades, dos cosas pensaba, ¿no? Cuando ustedes relataban. Una, que hablamos en el primer encuentro, el tema de la claridad en la comunicación, y que todo lo que ustedes consideren que puede generar algún tipo de duda y lo puedan anticipar, siempre es bienvenido. Entonces, estas cosas, cuando ustedes decían, bueno, la cantidad de mails que vamos a encontrar, seguro que va a pasar, seguro que va a pasar. Pero si ustedes pueden como anticipar algunas cuestiones que consideran puedan ser comunes en algún tipo de material, y como decían recién, ¿no?, colgarlo y poder ver a través del informe si se han leído esos materiales puntuales, bueno, por ahí también es una cuestión a atender. Y la cuestión de la posibilidad de algún simulacro, sobre todo al principio, cuando todavía no tienen experiencia por ahí en el uso del entorno, después ya cuando hayan entregado la tercera, cuarta tarea o el quinto cuestionario ya van a estar un poco más cancheros, pero bueno, que al principio se puede sumar por ahí alguna experimentación para que ellos hagan, se sientan más sueltos de que saber que es una prueba, o un simulacro, como se quiera llamar, también puede ser como de utilidad. Pero me parece que estamos todos encaminados mirar apropiadamente para acompañar. Así que bueno, escuchamos a los otros dos grupos que tenían como tarea pensar un poquito en un momento posterior, ¿no?, a una entrega. ¿Qué estarían mirando, qué estarían observando y qué estarían accionando? ¿Hablo yo, Norberto? ¿El dúo? Sí, dale. Bueno, no, nosotros hablábamos quizás con el ejemplo de entrega de tareas, bueno, revisar justamente si la tarea fue entregada de manera correcta o, como decía recién la compañera, o quedó como borrador, que también aparece en el campus, mismo si subió la tarea en formato, por ejemplo. Ah, te silenciaste, Clara. Clara, te silenciaste. Ahí está. Ahí. No sé cómo me silencié. No sé si se escuchó nada. ¿Se escuchó algo? Sí. Sí, al principio se escuchó. Ah, bueno, no, lo que decíamos respecto a, por ejemplo, si los alumnos entregaban de manera la tarea, por ejemplo, en un PDF, nosotros podíamos corregir directamente de manera online, ver mismo correcciones hechas dentro de su documento, o si nos entregaban, por ejemplo, un Word, descargarlo, corregirlo y subirlo por medio de retroalimentación. No me acuerdo qué más dijimos. No, y después abocarnos más al tema de eso, de la devolución, digamos, luego de entregar la tarea, no solo la corrección numérica, la corrección por la nota en sí, sino que tomar la evaluación como un hecho educativo y también hacer una devolución que sea pertinente y que haga la evaluación o la tarea en una instancia de aprendizaje. Tal cual. Absolutamente. Más que potente estrategia de aprendizaje, una buena evolución.
coincido. Gracias, grupo 5. Bueno, nos queda el grupo 6. Romina. Bueno, estábamos con Romina y con Ariel. Y nosotros a lo que estuvieron hablando, ¿hablo yo? Bueno, sí. Lo que habló recién el grupo 5, en realidad nosotros podríamos agregar el visualizar cómo había sido presentada la actividad, tratar de establecer cómo iba a ser el método de corrección de esa actividad, ver al mismo tiempo la proporción de aprobados y desaprobados, y tener también una especie como de mecanismo de retroalimentación para nosotros mismos, en el sentido de ver si, por ejemplo, existe en estos un porcentaje de temas que fueron conflictivos para los participantes, o sea, si para el grupo de estudiantes siempre un tema resultó más conflictivo que otro. Y que creo que eso es importante para uno mismo, para el mismo docente. Y creo que no me olvido nada más. Romina, ¿vos se te ocurre algo más que nos haya quedado? No era eso lo que hablamos, Silvia, creo, sí. Bien. Bueno, me parece sí, súper apropiado. Es como que se complementa con lo del grupo anterior, ¿no? Analizar un poco el estado de la entrega mientras está, digamos, ese periodo activo, afrontar la corrección con una especial atención al tema de la retroalimentación y este análisis que traen ustedes como posteriori de decir, bueno, ya entregaron, ya corregimos, bueno, ahora vamos a ver qué pasó con estas correcciones, ¿no? Y es como el puntapié y la antesala, digamos, más que pertinente para fundamentar la acción posterior, ¿no? La intervención que hacemos, más allá de lo que ya está estipulado en el aula, que ustedes ya lo van a encontrar, digamos, resuelto, ¿qué otra cuestión por ahí como tutores pueden intervenir en el aula para afrontar, si es necesario, ¿no? Si ese análisis de los resultados ameritan un tipo de intervención, mirando cuestiones de dificultades recurrentes o algún tipo de cuestión que surja del análisis de la corrección. Bueno, no sé, yo me encantó. Espero que haya sido también enriquecedor para ustedes. Creo que nada, lo que les decía recién, ahí están levantando la mano. Doy la palabra. Yo la experiencia de la cursa 2020, más la presencial de TIBU de hace un par de años, me parece que así como la tecnología nos sirvió, hay una cuestión artesanal que no nos va a dar ningún tipo de informe porque el copy y pegue llegó para quedarse, ¿no? Porque el sistema es muy intuitivo, entonces dicen, bueno, hago 10 preguntas seguidas y ya participé, y hay cuestiones de calidad que hay que buscarle el ojo, hay que interpretar, porque a mí me ha pasado una vez hice un ejercicio de los copy y pegue, detectarlos, googlear las frases, ¿no? O buscar en la bibliografía y preguntarles en vivo, en el foro, y no sabían responder, ¿no? Porque claro, copio, pego, le paso la pregunta al compañero, se repiten, a la compañera, y esa cuestión de calidad no te la da ningún informe, sino el arte de la docencia, ¿no? El seguimiento, me parece que es muy importante. Inclusive como las preguntas, ¿no? Porque hay veces, hay personas que tienen 15 interacciones, son interacciones básicas, sencillas, que pareciera que intuitivamente dijeron, bueno, hago que participo, ¿no? Total, somos 5.000, vamos a probar y listo. Y si uno lo deja pasar en el ingreso, va a pasar en la cursada, ¿no? Me parece que pasa por ahí un control más cualitativo también, ¿no? De interpretación. Sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Era un poco lo que vos decís, que digamos, profundiza esto que decíamos, ¿no? Como que hay cosas que vamos a encontrar en los informes y otras que las tenemos que salir a buscar. No hay opción. Sí, totalmente. Lo que tiene de bueno, es que a lo mejor el informe, si bien no te va a dar esa información que por ahí vos necesitas, sí te va a orientar la mirada y a lo mejor te va a permitir como ciertos atajos
para que esa búsqueda a lo mejor sea como más encaminada o menos esforzada. Pero sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y aparte otra cuestión, ¿no? Que eso también es una deficiencia de los entornos, que las informaciones están bastante parcializadas. Nosotros encontramos, si bien tenemos, por ejemplo, un libro de calificaciones que enumera o que nos aúna todas las calificaciones de las distintas cuestiones, no tenemos informes que nos estén como integrando a lo mejor lo que pasó en un foro con lo que pasó en un cuestionario. Es como que tenemos que ir mirando a veces algunas miradas como de a pedacitos y no hay como lugares donde mirar de manera un poco más integral. La actividad de seguimiento es una actividad ardua y es una actividad permanente y bueno, requiere así como que de mucha motivación del docente para llevarla adelante de la mejor manera. Así que bueno, nada, celebro todas las acciones. Conocer, perdón André, todos los informes tal vez hace que podamos acceder a las realizaciones de una manera ágil y más dinámica y que permita, digamos, que ese seguimiento, a la tarea ardua, digamos, disminuya un poco o dinamice el trabajo del docente al momento del seguimiento, ¿no? Bien, bueno, reitero, me encantó la actividad y me encantaron los aportes. Bueno, si les parece, entonces seguimos. Por ahí vamos a achicar un poquito algunas de las cosas que teníamos previstas, porque bueno, la actividad estaba prevista en media hora y ya llevamos casi una hora de encuentro. Así que vamos a tratar de ir achicando lo más posible, porque creo que aparte hay muchas reflexiones que ya han surgido en este trabajo en subgrupos. Así que no me acuerdo, Manu, si sigo yo, seguís vos. Vos. Sigo yo, entonces comparto yo. Ahí vamos. En realidad voy a poner la presentación y rápidamente me voy a ir al aula, pero bueno. La idea era mostrar ejemplos de cómo manejar por ahí o dónde buscar los informes, y vamos a hacer una ejemplificación con informes de actividad e informes de participación. Como ha pasado en otros encuentros, acá les dejamos como un paso a paso, algunas indicaciones, pero lo vamos a ver in situ en algún aula. La mayor parte de los informes, o por lo menos los reportes que se denominan informes en Moodle, los van a acceder primero aquellas personas que tengan perfil de docentes con permiso de edición, y por ende acceso a la rueda de configuración, y en la rueda de configuración, al final de todo, en el más, ustedes van a encontrar el acceso a la batería de informes. Ahora lo vamos a ver entonces en el aula. Les va a mostrar esta pantalla, donde tienen acá la administración del curso, y en este segundo, en la parte inferior, los informes, y ahí la posibilidad de acceder a los distintos informes. Ahora vamos a ver algunos. Y acá les vamos a dejar una diapositiva donde se muestra un ejemplo de cómo es el informe de actividad del curso, donde se listan todos los elementos que están incluidos en el aula, con la excepción de las etiquetas. Todos los demás elementos van a aparecer listados y ustedes van a ver esta información de las vistas. No sé si se llega a ver, pero en realidad ahí tienen dos datos, el de las visualizaciones y el de la cantidad de usuarios. Acá con un pantallazo, con una miradita muy sobrevolada, uno más o menos ve si el grupo va avanzando. Fíjense, por ejemplo, acá nosotros tenemos un aula con 80 usuarios, y bueno, estamos viendo claramente que hay algunas cuestiones que han visto casi todos los usuarios, y en realidad el grupo que está avanzando es más o menos un grupo del 50%, una cosa muy general, pero bueno, es uno de los informes que da un pantallazo bastante general de las actividades del curso. Así que vamos a ver un ejemplo en el que, igual que como vimos en el primer encuentro respecto de los foros, tenemos la posibilidad de hacer ciertos filtros, establecer ciertos parámetros de búsqueda para generar una visualización más o menos
puntual o amplia de acuerdo a la necesidad del momento. Así que dejo de compartir, no, tengo que acá y no necesito dejar de compartir. Así que vamos a ir a nuestro taller. ¿Se ve bien ahora que estoy proyectando el aula? Sí, sí. Bien. Como decíamos recién, en esta aula tengo permiso de edición, accedo a la rueda de configuración y en esta opción de abajo de todo que dice más, voy a la pantalla que habíamos replicado ahí en la diapositiva. Acá tenemos el sector de informes y uno de ellos, el que mostrábamos recién, es el de actividad del curso. Es el que replicábamos en la imagen de la diapositiva. Fíjense que página a página, como decían recién, ¿no? Si yo pongo, hay alguna bibliografía importante previo a la realización o a una entrega que se supone que los alumnos tienen que ver, puedo ir puntualmente a ver cómo ha sido el acceso. A ver, el acceso no me va a garantizar la lectura, como decíamos recién, pero por lo menos sabemos qué alumnos, o sea, cuántos alumnos ni siquiera lo abrieron. La página en cuestión o el elemento en cuestión. Acá tienen la posibilidad de acceder a un filtro por tiempo. Ustedes pueden habilitar tanto el inicio como la finalización del periodo para ver a lo mejor en la última semana qué pasó con tal o cual material o con tal o cual recurso o actividad, lo pueden realizar. Y lo otro que le queríamos mostrar, que se accede desde el mismo lugar, acá como me pregunta si quiero abandonar, porque parecía que yo iba a hacer un filtro que no lo culminé, por eso me pregunta si verdaderamente quiero abandonar, tendría que haberlo puesto que sí. Bien, y el otro informe que les queríamos mostrar es el de participación. Acá la posibilidad que tengo es de elegir algún módulo en particular. Por ejemplo, a mí me parecería interesante, por ejemplo, en nuestro curso, saber si en general se ha leído la página sobre la dinámica de trabajo en el taller. Entonces, bueno, particularmente puedo ir a elegir esa página o una bibliografía en particular. Por ejemplo, la página de Así nos organizaremos para trabajar. Pongo el periodo, como esto puede haber llegado a ser hace 3 semanas, por ejemplo. Acá la posibilidad de definir el rol sobre el que va a actuar el informe, en este caso sobre los estudiantes, y en este caso la acción que elijo es que hayan visto esa página. Si tenemos una subdivisión de usuarios por grupo, podríamos también establecerlo como un filtro, en este caso no lo tenemos. Bueno, y generar un filtro que se presenta muy parecido a otros que ya hemos visto. La posibilidad de reordenar, que decíamos hoy en las características generales, esto me permite reordenar con todos los sí y todos los no. La posibilidad de seleccionar a los usuarios desde el informe para establecer alguna acción en particular, y la posibilidad que tenemos siempre de establecer algún filtro puntual en busca de algún alumno puntual. También desde los informes, desde muchos de los informes, podemos ir a los reportes individuales de usuarios, que es lo que va a trabajar ahora un poquito Manu, los informes del perfil. Bueno, nosotros podemos ir al perfil del estudiante en particular y ver algunas informaciones que ahora Manu va a mostrar, también desde este lugar y desde varios otros informes. Así que bueno, como decíamos recién, desde un pantallazo como el que vimos anterior, bastante global, de decir, bueno, cómo va el grupo avanzando en el recorrido por los elementos propuestos, hasta la posibilidad de ir a una página en particular y en un periodo de tiempo particular y para un rango de usuarios en particular, ver cómo se ha comportado en cuanto al acceso a un determinado elemento. Esas son todas posibilidades. Hay otros reportes, informes que están invitados a, por ahí, indagar en el aula de práctica, quien no tenga permiso de edición en sus propias aulas, como son los informes de registros o registros activos. Estos son más puntuales y son por persona. El de registros activos da una información de las últimas horas y la actividad en el aula. Bueno, y creo que hasta acá lo hago rapidito, si no... A ver si me quedó algo sin comentarles. Voy a revisar un cachito la presentación, pero me parece que no. Si voy a dejar de compartir, no, ya dejé de compartir. Bueno, ese es un poquito los que les queríamos mostrar. Les recomiendo, los que no han utilizado por ahí informes en otras oportunidades, que hagan esa exploración, si no tienen en sus aulas, en el aula de prueba.
y naveguen un poquito para estar un poquito más familiarizados en función de lo que decía Manu, ¿no? Conocerlos les va a permitir después agilizar y por ahí dedicar más tiempo a lo que realmente lo necesitan. Bueno, Manu ahora va a trabajar otro informe que es el de participantes, el menú participantes y los informes de perfiles individuales, así que le dejo la palabra. Así es. Perdón, tengo una duda. Sí, eso iba a decir, justo cuando dije te den la palabra, pensé que Volvemos. no habíamos abierto la posibilidad de una pregunta. Sí. Respecto a lo que recién estaba mostrando, yo iba como a la par apretando todos los botones, fijándome que quería chormearlo. Y tengo una duda respecto a cuando queremos ver, a ver si, por ejemplo, los estudiantes vieron tal actividad, el periodo. El periodo, si yo, por ejemplo, no sé, seleccioné yo 2 meses, quiere decir si hace 2 meses vieron o en un rango de 2 meses, ya sea de acá hasta 2 meses atrás, han estado revisando las Yo actividades. entiendo que se comporta como esta segunda opción que vos decís, ¿no? Establecido el periodo entre tal fecha y tal fecha específica, porque vos ponés la fecha. Perdón, miento. No, miento. Hay uno donde vos pones el filtro desde cuándo hasta cuándo. Bueno, ahí es inequívoco. Es desde esa fecha hasta desde la fecha inicial hasta la fecha final. No, no sé, que porque te iba escuchando, no iba mirando, iba tocando. Por eso, Sí, entonces pero no me en pareció... el ejemplo de recién es como decías, la segunda opción. Es de hoy a los últimos 2 meses. En el ejemplo que exhibieron las chicas, ¿no? Sí. Vos podés, hay otras funciones que no me acuerdo, ellas lo saben mejor, André, seguro que sabés de qué estoy hablando, que podés marcar los rangos de fecha entre abril y mayo. Perfecto. Si te da la capacidad, creo que nuestro campus no te da para el año pasado, mirá. Claro, sí, tiene un límite, tiene un límite a veces de registros y de visualizaciones. Perfecto, gracias. Bueno, no, por favor, no sé si hay alguna otra consulta. Ahí preguntan, pero creo que ya le contestaste, Manu, perfecto. Bueno, seguimos entonces, te escuchamos, Manu, con los otros informes que estaban preparados. Bueno, comparto entonces pantalla, presento. Ustedes me dirán si se ve correctamente. Sí se ve bien. Bueno, si se me corta un poco la voz en algún momento por el bendito internet, me avisan y apago la cámara, ¿sí? Así no se corta. Bien, entonces lo que vamos a pasar a ver ahora es el menú de participantes, en otros lados llamados gentes y en otros lados llamados usuarios, que en realidad, si haces clic, vas al mismo sitio, ¿sí? En esta captura de pantalla podemos ver que, por ejemplo, desde la parte de acceso que tiene este curso, que es un desplegable en donde se puede acceder fácilmente, se llama gente. En el menú en sí dice participantes y en el bloque de la derecha, de la otra izquierda, digamos, los llama usuarios, ¿sí? Entonces, bueno, nada, saber que esos tres nos llevan al mismo lugar, que es este espacio donde podemos ver a los participantes que están matriculados en este curso, ¿sí? Lo que ahora igual lo vamos a recorrer en el aula, pero para contarles las partes, más o menos tiene como todos los informes que habíamos visto previamente, tiene la búsqueda de una palabra clave, tiene podemos incluir, digamos, la letra inicial del nombre y la del apellido para poder, digamos, hacer una búsqueda en particular. Podemos matricular desde este espacio y dar de baja a cualquier estudiante o cualquier usuario en realidad, ¿sí? Y finalmente tenemos en el cuadro, digamos, las diferentes columnas que nos dan información y permiten cambiar el orden. Esta información y este cambio de orden nos permite, digamos, según lo que estemos buscando,
podemos ver desde el último acceso o quién no accedió nunca, podemos ver, filtrarlo por los roles para que solamente aparezcan los estudiantes, digamos, podemos ver si está matriculado en el aula para poder matricularlo, pero bueno, centrémonos en la parte de los informes en este momento. Entonces, bueno, podemos reordenar cada una de esas columnas para poder ver esto del acceso, del último acceso al aula y si es que estuvo activo o no en los días pasados. Desde el usuario, como decía Andrea, siempre nos podemos ir, digamos, a la parte del perfil de la persona y de allí acceder a mayores informes, digamos, y más particulares, obviamente, de la persona que hagamos clic. Vamos a ir... vamos a hacer todo junto, la visita al aula, así que voy a seguir con estos informes que podemos acceder desde el perfil de usuario. Una vez que accedemos al perfil de usuario, nos da la posibilidad de estar en 3 solapas distintas. La solapa que es sobre mí, que bueno, obviamente habla de la persona, si es que hizo el cambio de configuraciones, habla de la persona a la que hicimos clic, los cursos en los que está inscripto, matriculado, y en más podemos encontrar la parte de informes. Acá al costado podemos ver el 1, que se llama registros de hoy, el 2, todas las entradas, el 3, diagrama de informe, el 4, informe completo, y el 5, resumen de calificaciones. Voy a pasar a la siguiente y les voy a contar. En el informe que se llama registros de hoy, podemos ver la cantidad de clics que los y las estudiantes hacen por día, ¿sí? Gráficamente nos va a aparecer un gráfico de barras en donde, bueno, donde no hay barras no se hicieron clics y donde las barras, digamos, van cambiando de tamaño según la cantidad de clics de la persona. En la parte inferior hay un detalle analítico, así como el que mostró Andrea recién, en donde se pueden acceder a las diferentes actividades que nosotros estamos, digamos, buscando el informe. Y también nos cuenta dónde es que hizo clic esa persona, ¿no? Nos muestra, bueno, la dirección de IP, el enlace al evento, que es tal vez lo que más nos importa, digamos, a la hora del seguimiento. ¿Por qué? Porque sí, tal vez no recuerdo la actividad, perdón, capaz que... No, que yo quería agregar que sí, estas funciones son rebotonas y son las que nos permiten deschavar el argumento de no tuve conexión o se me cayó el sistema, porque el tipo te dice a las 18:21, como es a 1, no, justo no pude entrar, qué sé yo, y vos lo ves que está cliqueando en otras cosas y no está en lo que tenía comprometido con vos o el mecanismo que tenía que cumplir, ¿no? Bien. Bien, aparte de este informe vamos a encontrar el informe que se llama todas las entradas. Lo que está en gris es tal vez lo mismo que el informe anterior, por eso queremos marcar tal vez la diferencia entre cada uno de los informes para que nos sea más sencillo esto de buscar el que nosotros queremos, ¿no? Y no hacer clic, bueno, como hace uno tal vez cuando no se acuerda, hago clic, me fijo a ver si es el que me sirve, vuelvo atrás y así sucesivamente. Este de todas las entradas lo que me permite es ver la cantidad de clics en los últimos meses, ¿sí? En general es desde que el aula está vigente. Ahora, si el aula está vigente hace 2 años, en realidad hay como un espacio pautado en los casos, por ejemplo, de las aulas que están hace mucho tiempo, son los últimos 6 meses de actividad, ¿sí? Eso y bueno, y lo que habíamos charlado de los detalles del gráfico y los enlaces a cada uno de los eventos que me permite mirar. Ahora los vamos a ver todos, si no, cualquier cosa después, si hay alguna duda, la vemos en el momento. Este tercero que se llama diagrama de informe, este es muy interesante porque bueno, está dividido por la cantidad de temas o secciones que hayamos diseñado el aula, ¿sí? Y aparecen cada uno de los elementos que hemos creado, páginas y archivos, foros, consulta, encuesta, con la cantidad de vistas,
¿sí? Ya empieza a dar como un poco más de datos aparte de los clics, sino la cantidad de veces que ha sido vista, la cantidad de mensajes publicados en los foros, ¿sí? Por la persona. De la consulta nos cuenta la respuesta, ¿sí? Y de la encuesta nos cuenta si está completada o no iniciada. Esto muchas veces está bueno al momento tal vez de decidir una nota o de hacer la evaluación general del desempeño de un estudiante, en donde, bueno, tal vez el cierre de la nota o el cierre, digamos, de este desempeño sería un poco mejor o un poco peor si es que participó en el foro. Entonces, bueno, en esta vista, en este informe, podemos ver de manera rápida su participación, cuándo lo hizo, si lo hizo de manera retardada a lo que se pedía, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, lo mismo que los elementos sirven como enlace, las palabras, digamos, que los nominan, sirven como enlace a cada uno de esos elementos. El cuarto informe, lo único que varía del tercero es que además de comentarme, bueno, la cantidad de vistas en páginas y archivos, también me muestra el detalle del mensaje de cada uno en los foros publicados. No solamente la cantidad de mensajes, digamos, que publica, sino cuál fue el mensaje. ¿Sí? Esto que decía tal vez un poco Clara, creo que era, que decía, bueno, que en las wikis, bueno, ponen un punto y después lo borran y eso no es actividad. Bueno, en el foro también podría pasar lo mismo en el caso del diagrama de informe, si es una intervención tal vez bueno, que hoy decían, ¿no? De la calidad que es esa entrada en el foro. Bueno, eso se puede ver en el informe completo un poco aparte de si participó o no, qué fue lo que hizo en ese foro, ¿no? El último, y que me fui, es el resumen de calificaciones. Este resumen de calificaciones muestra la calificación general del usuario que tiene en cada curso en el que está matriculado. Es como poca la información que tiene este informe y tal vez, no sé si sirve tanto al momento del seguimiento, pero bueno, me gustaba comentárselos igualmente. Ahora me voy a ir al aula, si todas las solapas me permiten acceder. Obvio que no. A ver. ¿Será esta? Es esta. Bien, perfecto. Entonces primero voy a ir al menú participantes, ¿sí? Que podemos acceder por este desplegable, ¿sí? De este curso en que nos muestran todas como atajos para acceder. Lo mismo desde este sector del bloque que se llama usuarios, podemos ir a usuarios matriculados. Allí aparecemos en el menú participantes, en donde, bueno, vemos todos los filtros que habíamos charlado y aquí vemos, digamos, las distintas personas que están con nombre que empieza con A y apellidos que empiecen con R, ¿sí? Esas son todas las coincidencias que tenemos. Aquí podemos ver que el último acceso, ¿sí? Podemos cambiar el orden ascendente o descendente según quisiera y podemos, bueno, realizar la selección de los que hace 268 días que no vienen y podemos enviar un mensaje de qué está pasando, que no estás entrando, bueno, demás cuestiones. Como decía Andrea, cada uno de los nombres en el perfil digamos, de los distintos usuarios nos sirven de acceso directo al perfil, en todos los casos que aparecen en el aula. En este caso, bueno, es un poco lo que les contaba, aparecemos en el perfil, en donde tenemos estas tres solapas, la parte de informes, que era la que queríamos ver ahora, está en la solapa más, ¿sí? Bajo el subtítulo de informes. Vamos a mostrar, bueno, el que era registros de hoy, el que muestra la cantidad de clics por día, ¿sí? En donde, bueno, vemos que hubo una actividad importante hoy a las 15 horas y antes no hubo actividad en todo el día, ¿sí? Y acá muestra, digamos, los diferentes movimientos que hizo Andrea por el aula. Vean un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Perdón, Manu. Sí. Este rango de amplitud de las informaciones, desde
un informe en el que me dice los 80 usuarios respecto de todos los elementos del aula, cómo anduvieron, hasta cuántos clics una persona hizo en el día y por dónde anduvo, ¿no? Bueno, nada. Bueno, y lo que me había olvidado de comentarles es que si posamos el mouse sobre la barra, nos da el dato de cuántos clics es que registró el sistema. Bien, el informe todas las entradas, lo que variaba con respecto al anterior es que muestra, digamos, desde un tiempo atrás para este día, digamos, la cantidad de clics que ha hecho la persona, ¿sí? Durante los diferentes días, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo les decía, este aula está desde el año pasado, o sea, tiene un año y únicamente me muestra de julio a diciembre, ¿sí? Eso seguramente tiene que ver con una configuración que se hace y el gestor únicamente podría cambiar ese tema de la visualización de más tiempo, que seguramente el informe lo arroja, nada más que llega a un punto que no muestra más, ¿sí? No muestra más para atrás, ¿sí? Acá, por ejemplo, de la parte numérica, digamos analítica, me muestra desde el 5 de octubre para adelante, ¿sí? Y desde lo gráfico me está mostrando desde el 5 de julio para adelante, ¿sí? Entonces, bueno, varía según la ocupación de la información, digamos. Entonces, bueno, acá pasa lo mismo, los clics son los violetas, entonces si nos posamos sobre los clics, podemos ver, digamos, cuántos clics se han hecho en ese día. Sí, acá están. Pensaba, perdón Manu, pensaba también que estas informaciones que uno dice, bueno, ¿para qué me puede servir, no? Los clics, la cantidad de clics, pero yo creo que, por ejemplo, uno podría estar mirando en un rango de tiempos, digamos, qué tipo de recorridos hace el usuario. Es decir, si yo veo que tiene clics en todos los días, o si veo que se concentra, nada, 2 días antes de una entrega, o que solo se concentran en los fines de semana, más allá de la cantidad de clics, creo que esa mirada más global nos muestra un poco cómo es la dinámica del recorrido de un usuario en el marco de un aula, ¿no? Eso puede como orientarnos la mirada, como decíamos hoy, ¿no? Puede hablar de la disponibilidad o no de equipo, por ejemplo, ¿no? De conectividad. Si vemos que una persona se conecta lunes y martes o únicamente sábado y domingo, bueno, evidentemente esta persona tiene acceso a la conectividad de esos días. Entonces, bueno, está bueno tener la flexibilidad para poder preguntarle a la persona, a ver qué es si necesita, bueno, lo que sea que cada uno pueda y esté al alcance, digamos, bueno, o tener en cuenta que solamente es sábado y domingo. Entonces, bueno, si yo pongo una entrega, por ejemplo, una entrega, bueno, muy arquitectura lo mío, pero si pongo un parcial o bueno, una instancia de evaluación, digamos, bueno, ver que esa persona que únicamente se conecta sábado y domingo, bueno, va a tener que tener alguna otra instancia, digamos, que se considere su situación, ¿no? Entonces creo que de estos informes podemos llegar a sacar esa información más finita. O suponerla y de última. Una pausita por una consulta que ponen en el chat, preguntan para qué sirve la dirección de IP. En realidad la dirección de IP lo identifica el equipo desde donde la persona se conecta. No es tal vez muy útil, pero por ejemplo a mí me ha pasado en otra institución donde trabajo, que se administran exámenes online, nosotros registramos y analizamos las direcciones de IP para que una persona durante el transcurso de un examen, por ejemplo, no se le permita cambiar de IP, salvo que lo informe específicamente que por alguna falla técnica tuvo que cambiar de equipo, porque tranquilamente una persona, según los entornos, según el entorno permita o no, por ejemplo, podría estar rindiendo un examen y que otra persona en otro lado se lo siga. Entonces, en ese caso, bueno, se registran 2 IP diferentes en el plazo de la resolución. Ese sería, por un ejemplo de un uso en el que por ahí la IP estaría mostrando algún comportamiento que podría llegar a ser útil detectar. Exacto. Bien. Seguimos adelante y tiene que ver con el informe, el número 3, el que estaba citado como número 3 en la presentación, que es el diagrama de informe.
informe nos empieza a dar un poco más de detalles, en donde, por ejemplo, podemos ver las diferentes secciones un poquito más grande, ¿sí? Y dentro de cada uno de los recuadros podemos ver cada uno de los elementos dispuestos en ese tema, en donde podemos ver, por ejemplo, la cantidad de mensajes que hay en los foros, ¿sí? Cuándo se realizaron, la cantidad de vistas que tienen cada una de las páginas y, como decíamos, acceso a la página en sí que me muestra, digamos, qué es lo que estuvo viendo esa persona en ese momento, ¿sí? El próximo informe, que era el informe completo, tenía la variación con respecto a este, que en vez de mostrarnos la cantidad de mensajes de los foros, nos mostraba en sí el mensaje o los mensajes que había subido la persona, ¿sí? Y en qué momento, ¿sí? Nos sigue diciendo la fecha, ¿sí? Y el horario en que lo realizó, y ahí podemos sí ver el contenido. Bien, mucho foro. Bueno, y luego sí, de cada una de las páginas también, cuál es el contenido de la página, siempre un enlace directo y la cantidad de vistas y cuándo fue que la vio. ¿Sí? Bueno. Una pregunta. Por ahí, perdón. Comentario. Sí. Pregunta, comentario. ¿Puedo? Sí. No, pero no, porque no encontré ninguna herramienta. A mí me es muy útil pasar todo esto en Excel y codificarlo. ¿Me explico? Sí. En nuestra unidad de aprendizaje tenemos un Drive con un Excel donde está la participación. Donde todos estos números los vamos volcando en Excel para poder verlo en una misma grilla con las notas, porque el Moodle no lo tiene. Porque si no estamos siempre en el individual, ¿no? Y si bien la nota de concepto no sirve, nos fue muy útil todos estos informes, por ejemplo, en la cursada virtual, al momento de relacionar las notas, ¿no? Por ejemplo, de los parciales con las interacciones que hubo, las participaciones en los juegos, ¿no? Me parece que lo tiro porque capaz que me parece que hay que hacer el salto a alguna especie de Excel donde uno pueda ver la foto completa, ¿no? Lo que uno quiere de la estrategia pedagógica que quiere sacar de la evaluación general, ¿no? Y aparte ver la media también. Bueno, gracias por el aporte. Sí, me parece súper oportuno. Era lo que decíamos un poco hoy, ¿no? A veces los informes son como parcializados y no tenemos un espacio, y bueno, justamente esto que vos traes como ejemplo es un recurso para sortear esa cuestión, ¿no? Y tener ese pantallazo. Y pensaba también que estos informes tan puntuales que mostraba Manu, los informes de perfil, a lo mejor uno no, obviamente que el seguimiento no pretende ni requiere que uno esté mirando esto, digamos, de cada usuario, pero sí lo que decíamos hoy, ¿no? Ciertos informes se están orientando, que alguna cuestión puede pasar, uno se hace algunas hipótesis, como decíamos recién, puede ser que la persona no tenga disponibilidad, puede ser que sea una persona que trabaja y tal día, ¿no? Bueno, medio como que algún informe nos tira algún dato, generamos alguna hipótesis y a lo mejor, bueno, esas hipótesis se pueden corroborar o contrarrestar mirando alguno de estos informes más puntuales, pero no los mostramos en el sentido de que, bueno, de que sea necesario ir alumno por alumno mirando los clics que hizo, ¿no? Pero sí, bueno, saber que estos informes están y que si tengo que hacer algún rastreo de información para detectar o para corroborar alguna de estas hipótesis que me hago de algún comportamiento, bueno, saber que la plataforma los tiene, ¿no? No, o Hay está... algo, Sí. Perdón, en el perfil, ahí que mostraba Manu, están ese más y, bueno, no me acuerdo las solapas esas, pero al lado está la fotito, o no, o la silueta esa que representa a la persona, y debajo está la burbujita de diálogo, ¿no? Que esa es la forma que yo he encontrado más eficiente de buscar a alguien para mandarle un mensaje por el chat interno del campus. Porque entrar en el chat que se despliega a la derecha cuando lo abrís,
y buscar a alguien, a veces se queda dando vuelta el sistema y no te encuentra la persona. Entonces, nada, quería destacar que esa es la herramienta que a mí me ha sido más útil. Sí, es esa funcionalidad de poder elegir personas para generar un mensaje desde los distintos informes, yo creo que es una funcionalidad súper cómoda, como lo hemos visto también, ¿no? Cuando vemos un informe y listamos personas que están bajo determinada condición, que no entraron, que no entregaron, poder desde ahí también, con la salvedad que también había hecho, creo que fue Vicky en el primer encuentro, bueno, tener la salvedad que mensajes muy masivos con esa dinámica pueden generar que se colapse, digamos, el sector de los mensajes instantáneos. Teniendo esa salvedad, bueno, es una cuestión bastante práctica. Manu, no sé si creo que querías decir algo antes que... Sí, pero bueno, se perdió el registro. No pasa nada, después si vuelve, volverá. Bueno, nos queda un ratito, sí, nos queda un ratito más. Manu, vos con lo que tenías previsto de los informes ya está. Bueno, lo último que queríamos compartirles es el tema de los resultados de los relevamientos. Nosotros habíamos hablado de los relevamientos en el primer encuentro como un espacio de comunicación donde, bueno, el docente pide, digamos, al estudiante cierta información y el estudiante la otorga a partir de las consultas o de las encuestas, que son las dos herramientas que nosotros englobamos como relevamientos. Vamos a ver también en el último encuentro, cuando hablemos de la intervención y de la creación de algunos, y de la carga de algunos recursos, cómo generar una consulta o una encuesta, que como veíamos hoy, en algunos momentos es necesario salir a buscar algún dato que necesitemos. Pero lo que vamos a ver hoy en el marco de los informes es mostrarles un poquito cómo se ven, para que quienes no hayan usado aún estos recursos, cómo se ven los resultados cuando uno crea y carga una consulta o una encuesta. Así que vamos a ver rapidito dos ejemplos de cómo se pueden ver esas visualizaciones, a veces individuales, a veces grupales, y cómo se pueden descargar para un procesamiento posterior. Es lo último que teníamos previsto para mostrarles hoy. No voy a volver a la presentación porque creo que la presentación no tiene más material, así que voy a compartir directamente un aula. Me tendrías que pasar, Manu, por favor, la presentación. Gracias. Y voy a usar el ejemplo de un aula del ciclo inicial del año pasado. Y les voy a mostrar acá el caso de una encuesta. Está armada, ya está respondida. Lo que vamos a ver es cómo se observan las respuestas. Lo primero que uno ve cuando accede al elemento es que acá tengo, digamos, la cuantificación de la cantidad de usuarios que han respondido. En este caso son 9. Haciendo clic en el elemento, me voy a ir a la visualización donde tengo bastantes solapas de información. Algunas tienen que ver con la configuración y la creación, y otras tienen que ver justamente con lo que decíamos recién de las respuestas. Acá tenemos una solapa que es análisis y otra que es mostrar respuestas, y otra que es mostrar sin respuesta. Vamos a mirar un poquito estas tres solapas. Acá en el análisis lo que se ve es pregunta por pregunta de la encuesta, las respuestas. En el caso de que sean preguntas en las que el usuario tiene que escribir, nos detallará cada uno de lo que escribió cada usuario, y en el caso de que sean preguntas de algún tipo de selección de opciones ya prearmadas, nos va a mostrar, digamos, la frecuencia en la elección de cada una de las alternativas que conformaban las opciones de ese ítem. Igual que como mostraba Manu, posando el mouse, tenemos la cantidad específica de frecuencias y el porcentaje respecto del total de las respuestas. Un pantallazo medio general de las respuestas, lo que decíamos recién y que aportaban esta posibilidad de exportar
las respuestas de la encuesta tenemos acá, en este caso no permite elegir el formato, directamente nos propone exportar en Excel las respuestas. Los invito después en el aula de práctica si quieren hacer alguna ejercitación de ver cómo bajan las respuestas. En este otro caso se ve por estudiante, o mejor dicho, por usuario, las respuestas, pero esto tiene un límite, no nos podemos trasladar hacia la izquierda, pero no muestra la totalidad de las respuestas que sí se ven en el informe que se descarga. Y podemos también ocultar algunas de las columnas en los informes de visualización. Y esta otra solapa que dice mostrar sin respuestas es interesante porque nos dice, el sistema les arroja quiénes son las personas que ante esta determinada encuesta aún no la respondieron, y como siempre tenemos la posibilidad de hacer una selección para aquí debajo enviar un mensaje respecto de la situación de Mabel entregada. Y para hacerlo bien cortito, les voy a mostrar también cómo se ve la realización de una consulta, que como no sé si recordarán, lo vimos en el primer encuentro. La diferencia es que la encuesta nos permite armar un dispositivo de varios ítems, mientras que la consulta nos permite hacer una única pregunta, que podemos configurar que tenga respuesta única o respuesta múltiple, pero es una sola, como por ejemplo la que nosotros les hicimos, propusimos a ustedes en el curso, si no me equivoco está acá en el inicio, acá tenemos una consulta, ¿sí? Si ustedes hacen clic cuando tengan en un aula con permiso de edición en la consulta, acá sobre la zona de la izquierda van a ver en principio, igual que pasaba con la encuesta, cuántas respuestas se han registrado hasta la fecha. Esto les permite ir teniendo un monitoreo de cómo se va contestando, si no quisieran entrar en ese momento, pero sí de cómo va avanzando las respuestas, y haciendo clic, vean que esta información es un enlace. Haciendo clic, esto es súper práctica la consulta, porque muestra muy rápidamente y muy claramente las preferencias ante una opción, la cantidad de personas, las personas en particular que respondieron por cada una de las consultas, ya sea que la configuración la hayan establecido como pregunta única o pregunta múltiple. La disposición va a ser la misma, nada más que si es de respuesta múltiple, por ahí algunos usuarios van a quedar repetidos en todas las opciones que hayan elegido. Y acá debajo también, en el otro la tenía en la parte superior, acá está en la parte inferior, pero también tiene la posibilidad de hacer una descarga de la información fuera de lo que es el entorno. Así que bueno, hasta acá de nuestra parte lo que les queríamos mostrar. Bueno, volverles a repetir, la cantidad de información que el entorno pone a disposición del docente es muy amplia. A veces, incluso hasta siendo tan amplia, como decíamos hoy, no nos muestra lo que queremos, y a veces tenemos que salir a indagar, pero bueno, creemos que orienta bastante la mirada de qué es lo que, por lo menos que están pasando cosas. Y después por ahí afinar la mirada nos dará hipótesis, y tal vez después podamos como corroborar para tomar decisiones en torno a hacer algún tipo de intervención posterior en relación a estas informaciones de lo que acontece en el aula. Me callo un poquito, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta respecto de esto. Bueno, parece que no. Para los que entraron más tarde, estuvimos hablando con los que se conectaron más temprano, bueno, de la practicidad de tener el aula de prueba. No sé si no todos, pero varios de ustedes entraron, el aula de prueba está disponible, ustedes tienen permiso de edición, pueden experimentar ahí la creación de recursos, el acceso a las configuraciones, tienen doble rol,
ustedes están matriculados con rol de docente con permiso de edición, pero también están matriculados con rol de estudiante, por ende pueden desempeñarse en esa aula de práctica como estudiantes y mirar un poco cómo son los recorridos, las visualizaciones, las pantallas de resolución de algunas cuestiones. Lo mismo la posibilidad de indagar sobre los informes. Bueno, es una exploración libre, así que siéntanse como con una herramienta que la utilicen a su gusto, digamos, y que sepan que cualquier consulta que quieran hacer, este es un grupo que ha utilizado muy poco el foro de consultas, pero bueno, el foro estamos atentas a que nos hagan consultas. El foro sí figura en el aula de curso, no en el aula de práctica. Ahí vi que se proyectó un algo del chat, pero no llegué a leer. Y también nos preguntaron, que queríamos comentar hoy un poquito, aunque no tengamos precisión exacta, nos preguntaron sobre el trabajo, sobre la forma de acreditación del taller. Está comentado en la información que está en el mosaico de inicio, pero bueno, la idea es proponerles a ustedes hacer lo que le llamamos un trabajo práctico, un trabajo final, que tiene que ver con proponerles pequeñas acciones vinculadas a todas estas cuestiones que estuvimos viendo. Cuestiones que tienen que ver con el uso de las herramientas de comunicación, con algunos manejos de los informes y esta mirada de los informes, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la intervención, que es lo que vamos a ver la semana próxima. Lo que no definimos todavía, porque el año pasado cuando hicimos esta capacitación por primera vez, les propusimos algunas acciones en el aula del taller, y otras que se las propusimos ya directamente en el aula, en la que ustedes van a trabajar con los estudiantes. Por ende va a haber una etapa que puedan hacer ahora y otra que van a hacer recién cuando el curso inicie. Eso todavía no lo definimos, pero bueno, las consignas, ya para cuando habilitemos el último tema, que lo vamos a hacer seguramente el martes de la semana próxima, previo a nuestro encuentro del jueves, que sería el último, también vamos a publicar las condiciones y la idea esta que les proponemos acerca de ese trabajo final. No sé si pudiste leer, Manu, qué era lo que por ahí apareció en el chat, no sé si era un saludo Sí. de alguien que se iba o... No, pregunta Silvia, que da la opción de descarga del curso, pero que ella no lo ha podido hacer. Como que se da la opción de descargarlo en el engranaje, pero ella no lo ha podido hacer. No sé. ¿Del curso en su conjunto? O sea, la descarga de un curso. Sí. Yo nunca incursioné en esa cuestión, así que para eso no tengo como mucha respuesta. Es una cuestión bastante técnica, si bien nosotras tratamos como de manejar lo técnico, aunque en realidad no es nuestro fuerte, porque nuestro fuerte, digamos, es más las finalidades de uso de las herramientas. Tratamos de estar bastante a tiro con las cuestiones técnicas, pero la verdad que respecto de esa cuestión no sabría informar demasiado. Sí, Carlos, déjame que te diga una cosa. Eso lo usamos cuando pasamos de un año al otro. Entonces, un mismo curso, al descargarlo, descargamos toda la información de la interacción que se llevó adelante durante el año anterior, durante el ciclo anterior. Entonces, al renovar el ciclo, nosotros tenemos que pasar a blanco, pasar a limpiar todo lo que tiene que ver con usuarios, participación en foros, intercambios dentro del curso, actividades, encuestas, todas las actividades resueltas, todo eso que queda en el curso, de alguna manera hay que limpiarlo. Si nosotros lo limpiamos y no conservamos las cosas, al año siguiente viene alguien y te dice, no, porque yo cursé con vos el año pasado y me marcaste que me faltaba una actividad. Entonces, vos, si tenés el backup del curso que hiciste, podés cargarlo momentáneamente de vuelta en el campus y fijarte qué pasó con eso. Porque además, en el formato que te descarga el sistema, no te descarga en un formato fácilmente administrable, lo tenés que hacer en el campo. Iba a comentar, es como un backup de
de la interacción y de la información, lo que yo no sabía, lo que no sabía bien, pero bueno, me imaginaba, es que seguramente es un formato en el que uno no puede como trabajar mucho con esos datos, sino solamente, solamente en un espacio Moodle permite. Claro, tener el resguardo para que eventualmente volverlo a subir y volverlo a montar para volver a acceder a la información, porque si no, es como que no es una información que uno pueda manejar por fuera, lo que descarga. Sí, en general la información uno la descarga, como dijo Fernando, la trabaja en paralelo desde las calificaciones y se hace un Excel o un sí, una planilla de seguimiento paralela, digamos, que claro, acopie toda esa generalmente información. pasa eso, entonces vos tenés el sistema representado en tu planilla, pero capaz que te piden un detalle para debatir algo o hacerte un planteo y tenés que recurrir a lo que tenés guardado. Está bien, gracias. De nada. ¿Puedo preguntar? No, cortito. ¿Se podrá en el curso de ingreso tener un mail de preguntas por comisión? Porque, por ejemplo, yo lo que hago, porque vos nombraste la palabra colapso y me acordé. Se colapsa seguido, aviso, ¿no? Y a veces hay un delay de las preguntas en la mensajería y a veces caen 5 días después. Y el curso de ingreso es corto. Entonces yo lo que hago siempre es descargar los mails de todos, ¿no? De todos y todas las estudiantes, y ahí mandarlo por mail, inclusive descubrí que le llega la notificación al celular, cosa que en el celular no tienen el campus, ¿no? Entonces no le llega, tienen que abrir el campus para la notificación. Nosotros se lo mandamos doble siempre, ¿no? ¿Se podrá hacer un mail o podemos fabricar nosotros un mail propio de preguntas de ingreso, por ejemplo, como para tener de doble? Porque a mí me ha pasado de que he visto las cosas 10 días después. No me doy cuenta de lo que decís, Fernando, pero lo charlamos. ¿Vos hablas, Fernando, de algo para los profes? Claro. Lo hablamos en la reunión, Carlos. Porque, a ver, uno a veces abre y no hay nada en la mensajería, ¿no? O manda un mensaje y el estudiante te dice que le llegó 2 días después, un día después. ¿Me explico? Y en esto de que el curso es más comprimido, ver eso, ver si no se puede, digamos, al tener los mails, ver si se puede mandar duplicado, digamos, por lo menos los avisos. ¿A los estudiantes, Fernando? Claro, sí. Tratamos de que todo lo que del campus. Sí. Tratamos de que todos los intercambios sean por el campus, para que quede ahí registrado, como decía Carlos, ¿no? Yo pensé que hablabas de un foro entre profesores. No, yo me refiero a que cuando falta el campus, a los estudiantes, claro. Lo que digo es que yo estoy de acuerdo y por eso lo hacemos doble. El tema es que a veces hay que resolver alguna cuestión de acá media hora, ¿no? De acá una hora. Y lo ideal es que esté en el campus, por lo que dijo Carlos. El tema es que el campus es falible. Yo le tengo mucha desconfianza a la capacidad del campus, a esto del colapso. ¿Me explico? Pasa seguido el colapso. No es que no pasa. Bueno, pero a ver si me entendés o yo no me expreso bien. Yo estoy hablando de porque con 85 a 100 estudiantes en quinto año es poco el problema. A mí me preocupa el caudal del ingreso. ¿Me explico? Y la fecha corta. Lo tiro como inquietud porque es poco tiempo y no sé cuánto hay, 4.000, 5.000 inscritos. ¿Me explico? Todo eso retroalimentándose, ¿cuántos hay? 3.000, no sé, por eso digo. 2.000, me quedo tranquilo, bien, escuché cualquier cosa, perdón. Lo ideal es que siempre sea vía campus, vía mensajería de campus. Después cualquier excepción que tengamos que tratar lo abordamos con el equipo. Pero lo ideal es que todo esté registrado en el campus, por lo que decía Carlos recién. Y se supone que nosotros tenemos la información alternativa. Se supone que el área de alumnos a nosotros nos proveyó de la información de contacto de los estudiantes y demás. Entonces, eventualmente, si nosotros tuviéramos un problema técnico con el entorno nuestro, tendríamos que recurrir a otra variante, pero siempre es mejor intentar manejarnos por nuestro entorno porque además
la vocación de institucionalizar que tenemos, ¿no? De institucionalizar las prácticas, básicamente. Disculpen, yo necesito saber algunos nombres porque tenemos que registrar. Por ejemplo, Limber, no sé quién es. ¿Me podría, si está en la sala, decirme su nombre y apellido? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal? Yo tardes, soy ¿cómo Limber estás? Espinosa. Espinosa, bien. Disculpen que hoy me No, conecté, por favor. porque la primera vez tuvimos que tomar un examen final en la universidad y el anterior jueves por trabajo no pude conectarme. Por eso, Hoy pude para conectarme y registrarte, bueno, Limber. disculpas. Gracias. Bien. No. Sala 105, ¿quién es? Sala 105. ¿Está? Mayra, hay una chica que es Mayra, pero no sé el apellido. ¿Me puede decir? Hola, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Mayra, mi apellido es L-I Sí. P-P-O-L-D. Bueno, gracias, Mayra. Muchas Mayra gracias. Lipold. Lipold, perfecto. Sala 105 está presente. Y había otra, aulas virtuales, había uno que se llamaba Aulas Virtuales 2020. Necesito el nombre y el apellido. ¿Está por acá? No, ya no está, me parece. Ya no está. Bueno, para registrar la asistencia. El mío, Hola, soy yo que apareció Ah. ahora con sala 113, pero era yo, Micaela Dambra. Perdón. Micaela Dambra. No, por favor. Sí. Y sala 43, perdón que me había olvidado. Sala 43, que la había anotado antes. Yo, Marcela Bernal. Hola, gracias, Marcela. Gracias, disculpen la interrupción. Bueno, miren qué puntillosidad. 18:59. Bueno, de nuestra parte ya trabajamos todo lo previsto. Les volvemos a agradecer con Manu el trabajo de hoy y los aportes que hicimos en la primera parte. Y bueno, nos encontramos en el campus, utilicen el aula de práctica, aprovechen, pregunten todo lo que necesiten. El martes habilitamos el último tramo y el jueves tenemos el último encuentro. Así que bueno, hasta entonces y de nuestra parte, buena semana, gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Gracias.